Bienvenidos a todos a esta charla de obstetricia. Soy el doctor Álvaro Flores, ginecólogo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el puerperio fisiológico y el puerperio patológico. Vamos a tratar de compilar las principales patologías que pueden ocurrir durante el periodo del puerperio. Pues se define el puerperio como aquel periodo comprendido desde que ocurre el alumbramiento, y es aquel periodo en el cual todas las modificaciones que han ocurrido durante el embarazo, tanto anatómicas como funcionales, vuelven a la normalidad. En periodo de tiempo hablamos del puerperio desde el momento del alumbramiento hasta aproximadamente 45, inclusive 365 días después del parto. La clasificación del puerperio se basa en la cronología y el puerperio se clasifica en inmediato, puerperio mediato y puerperio tardío o alejado. El puerperio fisiológico. En el puerperio mediato estamos hablando de las primeras 24 horas postparto. Un punto aparte, dentro de la clasificación del puerperio existe una nomenclatura que es el puerperio precoz. Y el puerperio precoz es nada más que las primeras 2 horas posterior al parto. ¿Cuáles son los síntomas que ocurren en el puerperio inmediato? Después del parto, la paciente ya te refiere una sensación de alivio, una sensación de mejoría, una sensación de tranquilidad después de haber estado en el trabajo de parto. Va a haber la presencia de los entuertos, todavía una serie de contracciones rítmicas del músculo uterino con el objetivo de producir el globo de seguridad de Pinar y la hemorragia genital, que también llamada los loquios. En las primeras 24 horas del parto se empiezan a normalizar los signos vitales. Los signos vitales que se encontraban elevada la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria también y la presión arterial también un poco elevada. Progresivamente dentro de las primeras 24 horas los signos vitales vuelven a la normalidad. En estas primeras 24 horas comienza la producción del calostro. El calostro es una sustancia nutritiva, es una secreción de las mamas que tiene múltiples proteínas, tiene lípidos y tiene anticuerpos que deben ser necesarios la administración para el bebé. En esta primera etapa damos lugar a la formación del globo de seguridad de Pinar. Inmediatamente posterior al parto, el útero disminuye su tamaño en un 50%, provocando lo que se denomina el globo de seguridad de Pinar. Se trata de una contracción sostenida de las fibras musculares con el objetivo de producir hemostasia, disminuir el lecho placentario y disminuir el sangrado transvaginal. Este globo de seguridad de Pinar dura 24 horas y generalmente puede estar situado a la altura del fondo, a la altura de la cicatriz umbilical o lateralizado hacia la derecha y un poco alto. La paciente comienza la producción de los llamados loquios. Los loquios son el producto de expulsión de lo que quedó del embarazo. No es placenta, no son membranas, simplemente son secreciones uterinas de la decidua. La decidua es como un pegamento que une el embarazo con el útero. Se va desprendiendo la decidua, algunos detritos celulares y comienza la producción de los loquios. Los loquios se clasifican de acuerdo a la cronología en 3 grupos. Loquios hemáticos, los loquios serohemáticos y los loquios serosos. La duración de los loquios va desde el primer día y que puede alcanzar hasta los 45 días. Por eso es normal y explicarle al momento del alta a la paciente que va a tener sangrado, pero un sangrado muy escaso que va a ir cambiando, va a ir disminuyendo en la cantidad y las características. Los loquios hemáticos evidentemente es, como su nombre lo indica, mayor cantidad de sangre, de coágulos que duran entre
24 o 48 horas. Luego tenemos los loquios seremáticos que pueden durar desde el tercer día hasta el 10º día posparto, y los loquios serosos desde el día 11 hasta el día 45. La característica de estos loquios es que deben ser loquios sin fetidez. Y la diuresis de la paciente retorna a la normalidad durante las primeras 24 horas. Es probable que exista cierta dificultad para la micción, pero no debe sobrepasar las 24 horas. El puerperio inmediato corresponde desde el segundo día hasta el día 10 del puerperio. En este caso, la paciente ya se ha normalizado todos los signos vitales. Clínicamente, simplemente refiere mayor producción de leche, puede referir dolores que vienen asociados a la lactancia, como pequeñas contracciones, a esas se denominan los entuertos, los famosos entuertos. Puede presentar aumento de volumen de miembros inferiores y hasta paresias. En este periodo, por el aumento del volumen de miembros inferiores, por la presencia de edemas, es posible de que la paciente pueda llegar a tener poliuria o polaquiuria, es decir, que vaya a hacer pis varias veces al día. Entre los signos que encontramos en el puerperio inmediato, se normalizan por completo los signos vitales, la presión arterial y la frecuencia cardíaca principalmente. Ya en este periodo empieza la producción de leche netamente. Cuando una paciente tiene un parto vaginal, la producción de leche comienza a las 48 horas. Cuando sucede por cesárea el nacimiento, la producción de leche sucede a las 72 horas o al tercer día. Existe la involución uterina con el objetivo de que el útero retorne a su tamaño habitual, que es aproximadamente 7 centímetros, y vuelva a ser un órgano intrapélvico, ya no un órgano intraabdominal. La velocidad de involución uterina aproximadamente es de 1 centímetro por día, haciendo que en el día 12 sea prácticamente impalpable el útero por palpación abdominal. Los loquios, como ya habíamos mencionado, se tornan serohemáticos en escasa cantidad, un color más rosado, pero que no tienen que tener fetidez. La vulva y la vagina, que estaban edematizadas, que estaban violetas, en esta etapa va disminuyendo el edema, va disminuyendo la inflamación y la coloración vuelve a tornarse rosada. En el puerperio fisiológico tardío o alejado, que puede durar hasta los 45 días, hay algunos autores que mencionan que duran hasta los 365 días, pues concluye la involución genital por completo, el útero se vuelve un órgano intrapélvico que mide 7 centímetros, los loquios son en escasa cantidad y son más tipo loquios serosos o son secreciones cristalinas, transparentes, sin dolor. Las mamas están aumentadas de tamaño, son turgentes, tienen bastante secreción de calostro y en realidad todos los cambios que hayan ocurrido durante el embarazo, digestivos, urinarios, respiratorios, motores, musculoesqueléticos, hematológicos, ya han vuelto a la normalidad. Y en esta etapa puede existir el retorno de la menstruación. Normalmente la capacidad de fertilidad o la fertilidad de la paciente vuelve en un promedio de 1 mes y medio o 45 días al finalizar el periodo del puerperio. La paciente ya vuelve a ser fértil. Si la paciente da de lactar de manera exclusiva, pues por un mecanismo hormonal, ya sabemos que durante la lactancia se produce la hormona prolactina, que es la hormona encargada de la producción de la leche, pero a su vez la prolactina tiene una acción a nivel de la hipófisis de inhibir la liberación o la producción de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, y estas no van a actuar sobre el ovario y el ovario no va a entrar en el ciclo ovulatorio, no va a producir la maduración folicular, no va a haber ovulación y por lo tanto no va a haber embarazo. La lactancia como si actúa como un método anticonceptivo
natural, pero que dura entre 3 a 6 meses. Después de este tiempo, la paciente puede volver la fertilidad y es importante recomendar de que pueda o de que busque un método anticonceptivo. Y recomendar de que si está buscando un nuevo embarazo, por lo menos espere unos 3 años, que es el periodo intergenésico adecuado. El puerperio patológico. El puerperio patológico sucede cuando la evolución se aleja de los parámetros normales. Con alguna patología tipo infecciosa, una hemorragia o cualquier enfermedad aguda, crónica, infecciosa y degenerativa que torna la evolución fisiológica y normal a una evolución tórpida del puerperio. Sus principales síntomas pueden ser el sangrado anormal, la hemorragia, la fetidez, la fiebre o el dolor en vientre bajo. Vamos a hablar simplemente de la hemorragia posparto, que esta es una patología muy frecuente, muy peligrosa y que está en nuestras manos el diagnóstico inmediato y el tratamiento oportuno. La hemorragia posparto se define como aquella pérdida excesiva de sangre mayor de los 500 ml que ocurre en el parto o mayor de 1000 ml que ocurre en la cesárea, con una disminución de aproximadamente 10 puntos del hematocrito. Los factores de riesgo para que suceda la hemorragia posparto vamos a dividirlos en factores prenatales, antenatales, durante el embarazo y después del parto. Los antenatales tenemos la anemia, el estado nutricional deficitario, situaciones de inmunosupresión, la presencia de varices maternas, la macrosomía en embarazos previos, el polidramios en embarazos previos, un embarazo gemelar, la presencia de miomatosis en antecedentes de coagulopatías y el incumplimiento de las técnicas de asepsia y antisepsia previo a la atención del parto y del puerperio. Durante el parto, antes de la expulsión de la placenta, el aumento de la frecuencia de los tactos vaginales durante la atención del parto, realizar más de 4 partos vaginales puede ser un factor de riesgo para el sangrado posparto. El trabajo de parto prolongado, habíamos mencionado ya los tiempos ideales del parto, pero si se prolonga por alguna situación estos tiempos, existe mayor riesgo de la hemorragia, la retención de la placenta o la laceración del canal del parto. Y después de la expulsión de la placenta, la hipotonía o atonía uterina, la retención de restos placentarios, laceraciones del canal del parto, coagulopatías y la inversión uterina. Ya. En cuanto a la hemorragia posparto, la etiología va a estar representada por 4 grupos importantes, los llamados las 4 T's. El primer grupo corresponde a alteraciones del tono muscular. Dentro de las alteraciones del tono muscular tenemos la atonía uterina, la hipotonía uterina. Los factores de riesgo para la hipotonía o para la atonía uterina van a ser la sobredistensión de las fibras musculares, va a ser el embarazo precipitado, el agotamiento del músculo uterino, infecciones por ruptura prematura de membranas y también puede estar predispuesto por los embarazos múltiples o los embarazos gemelares. La segunda causa más frecuente de la hemorragia posparto son aquellos traumatismos, laceraciones, desgarros del canal vaginal, canal en el cuello uterino o el útero o la ruptura uterina. El tercer grupo de causas de la hemorragia posparto están dadas por la presencia de tejido ovular, tejido placentario retenido dentro del útero, que no exista el alumbramiento o que exista placenta retenida, un acretismo placentario, son factores de riesgo para la retención de tejido. Y finalmente, las trombopatías o las alteraciones de la coagulación.
que pueden ser adquiridas por algunas infecciones, que puede tratarse de la púrpura trombocitopénica idiopática, o pueden ser congénitas, como la enfermedad de von Willebrand. En cuanto hagamos el diagnóstico, tenemos que hacer el tratamiento. La primera medida del tratamiento es la compensación hemodinámica de la paciente. La colocación de vías accesorias con calibres gruesos, infundiendo cristaloides para mantener hemodinámicamente a la paciente compensada, y la identificación de los causales. En casos de la hipotonía o atonía uterina, podemos hacer el empleo de medicamentos uterotónicos, medicamentos como la oxitocina, maleato de ergometrina, misoprostol, carbetocina, que permiten mejorar la contracción uterina. En caso de que estos medicamentos puedan llegar a fallar, podemos hacer el empleo de métodos quirúrgicos con suturas compresivas del útero, la ligadura de la arteria uterina, la ligadura de la arteria hipogástrica, que disminuya el sangrado. Como última alternativa, cuando todos estos métodos han fallado, debemos realizar una cirugía mayor, que en pocas palabras tendríamos que hacer una histerectomía tipo obstétrica para salvar la vida de la paciente. En caso de que haya traumatismos, identificamos los traumatismos, las laceraciones, las heridas que pudieran existir, y tenemos que reparar de manera quirúrgica, utilizando instrumental quirúrgico, puntos, suturas, que debemos realizarlo evidentemente en una zona estéril. Si tenemos tejido, el legrado, la limpieza, la evacuación del tejido que esté causando el sangrado excesivo. Y si tenemos problemas de la coagulación, evidentemente tendremos que hacer un manejo multidisciplinario con el equipo de hematología para tratar la causa del problema hematológico.